Bienvenidos a la segunda sesión de Lexicología Jurídica. En esta ocasión vamos a hablar de la semiótica jurídica. Antes de ello hay que establecer la importancia del lenguaje en ello. Nadie duda de la importancia del lenguaje en cualquiera de las actividades humanas, como ya lo habíamos visto con antelación, desde las más elementales y empíricas hasta las más estructuradas y complejas. En el sentido de la importancia del lenguaje, es más notorio e indispensable decir que, como lo vimos antes, el lenguaje jurídico se encuentra lleno de problemas. El estudio del derecho en cualquier tipo de actividad teórica o práctica, así como técnica o científica, trabaja con la palabra, por lo que se está obligado a manejarla con maestría, exactitud y precisión. Es por eso que apuntábamos a que los problemas con el uso del lenguaje y en referencia a algunas dificultades del lenguaje jurídico, es indispensable decir que el derecho se puede entender como un idioma bien hecho. El arte del jurista, es decir, con la claridad del derecho, y aunque no en ocasiones del lenguaje del jurista, tenemos que evitar que el mismo sea oscuro, misterioso o indescifrable. Y por supuesto, como una hechura humana, no queda exento de errores, pero es necesario resaltar también que si se descuida en forma irresponsable, el lenguaje común, que deteriora cada vez más, va a afectar también la estructura del lenguaje jurídico. Esta situación también conlleva el descuido y el deterioro del lenguaje jurídico, y de ahí la importancia de esmerarnos en el uso correcto de ambos lenguajes. En este sentido, el derecho resulta independiente a lo anterior y tiene una técnica obligada que impone ciertas expresiones que pudiéramos llamar estilo de las leyes, que no es otra forma caprichosa sino una exigencia misma de la esencia del derecho. Con todo, el destinatario final de la norma es el pueblo, el ciudadano común. De ahí la importancia y la necesidad de que el lenguaje jurídico sea empleado y entendido. Parafraseando a John Locke, por el rico y por el pobre, por el culto y el ignorante, por el gobernante y el gobernado, por el rey y en su reino, y el labrador en su labranza. Sería un grave error que el texto legal fuera concebido por la mayoría de los ciudadanos como una cosa extraña, aunque pudiera tratarse de una labor de precisión como la técnica jurídica. Quien esté a cargo de la formulación de los textos legales no debe perder en ningún momento el contacto con la manera en la que la gente común entiende las cosas, ni con su sentido del lenguaje. Así, de manera incesante se debe buscar un punto de equilibrio entre lo que sea comúnmente inteligible y entre la formulación de la técnica jurídica adecuada. Qué lejos estamos en ese anhelo, pues como decíamos, el lenguaje jurídico empleado por quienes hacen la ley, la aplican o la estudian, así como estudian el derecho, se deteriora en forma lamentable. Las leyes no solo resultan inteligibles para los ciudadanos, sino que además pueden verse imprecisas y equívocas, y aún más si se emplea un lenguaje técnico. Por ello, hay que insistir en el uso correcto del lenguaje, primero el ordinario y luego el jurídico, para lograr un lenguaje llano, directo, preciso y claro, y que requiere evitar los vicios del mismo, los giros arcantizantes, rebuscados, solemnes o exagerados, o aquellos neologismos o la construcción de nuevas palabras que carecen de significado para los demás. En este sentido, es que se busca contribuir en el entendimiento del derecho para poder así entender y favorecer el uso correcto del lenguaje a través de la lexicología. Abordando más de fondo el tema de la semiótica, de acuerdo con los objetivos planteados al principio de esta sesión, debemos estudiar que la semiótica jurídica, dada su importancia y la relación con el discurso jurídico, es que se ve influenciada por la técnica de aquellas personas que lo practican. Es por ello que se tiene que precisar una visión general y somera de qué es la semiótica, y aunque sea en forma panorámica, debemos establecer su campo de estudio, para lo cual debemos partir de las obras de Humberto Eco y Ferdinand de Saussure,
Antes que nada, es preciso el uso de los términos semiótica y semiología para referirse al mismo campo de estudio. De acuerdo con Ferdinand de Saussure, la semiología se usa porque este fue el término que él empleó para referirse a la ciencia que estudia todos los signos, ya sea lingüísticos o no lingüísticos. Por su parte, los seguidores de la línea filosófica de Peirce se refieren a ella como una semiótica. Algunos autores, particularmente Humberto Eco, adoptan el término semiótica, que es el que recogemos para el estudio de este bloque. Sin embargo, existen intentos por asignar a los términos una significación semántica diferente y en algunos casos provenientes de alguna otra escuela, dependiendo del país y del pensador que se esté consultando. Pero en esencia, ¿qué es la semiótica? Algunos la describen como una ciencia que estudia la vida de los signos en el marco de la vida social. Nos explican que la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por lo tanto comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos. A los ritos simbólicos, a las formas de urbanidad y a las señales militares. Solo porque es más importante que estos sistemas, se puede decir que la lengua es la que prevalece. Puede por lo tanto concebirse como una ciencia que estudia la vida de los signos en el marco de la vida social. Es así que la semiótica es entendida y formada como una parte de la psicología social y por consiguiente de la psicología general. Pero para tener en claro en qué consiste la semiótica o la semiología, hay que tomar en cuenta que su objeto de estudio consiste en los signos. ¿Qué leyes los rigen? Puesto que todavía no existe o no se puede decir lo que será, pero que tiene derecho a la existencia. Su lugar está determinado de antemano. La lingüística no es más que una parte de esa ciencia general. Las leyes que descubra la semiótica serán aplicables a la lingüística y de este modo se hallará vinculada en un acto perfectamente definido en el conjunto de los derechos humanos. Para Peirce, la semiótica también la entiende como la lógica, ya que la semiótica es una doctrina cuasi necesaria o formal de los signos. Por su parte, Saussure entiende la noción de signo o código o las formas de comunicación sociales, como los ritos, las ceremonias, las fórmulas de cortesía, etcétera. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los signos? Bueno, en este margen de ideas hay que entender que una de las funciones que desarrolla el lenguaje, y en especial el lenguaje jurídico a través de sus tecnicismos, es la creación de palabras. Estas palabras se ven conformadas de sílabas y asimismo estas sílabas se ven conformadas por letras. La calidad de abstracción que tienen estas letras es que a cada una de ellas nosotros le podemos dar un valor fonético o un valor en nuestra escala de pensamiento o un valor ya sea nominal en número o cualitativo. En este margen de ideas es que podemos traducir que las letras son signos y es así que estos signos ya sea de forma unilateral o en conjunto generan significados distintos, es decir, una simbología que desde el punto de vista de la semiótica resulta en el objeto de traducir el significado de dicha simbología. Por ejemplo, si tomamos la letra A, es un símbolo que podemos trazar con 3 líneas desde el punto de vista de la A mayúscula, la clásica por supuesto. En este margen de ideas, para que podamos entender el símbolo y su valor, es necesario que el símbolo sea socialmente aceptado. Es necesario que el símbolo tenga una carga abstracta, es decir, que tenga algún valor determinado por la misma sociedad. Y en tercera, es necesario que exista una sociedad dedicada
a enseñar el significado de dicho símbolo. Y es en este margen de ideas que, partiendo de estos tres puntos, aceptación, valor y enseñanza, que las nuevas generaciones van modificando o reutilizando o parafraseando el uso de los signos. Todo este movimiento social es el objetivo de la semiótica, que en derecho se traduce en utilizar los términos jurídicos que en su creación del derecho se conformaban en su mayoría por terminologías latinas, grecolatinas y de otro tipo de fuentes, y que hoy en nuestros días se traducen en las palabras jurídicas que utilizamos en la actualidad, donde, si bien es cierto, se puede analizar la raíz que tienen estas palabras, ya sea si son latinas o grecorromanas o si son de otra fuente, pero que han sido adaptadas por el uso cotidiano que le hemos dado hasta nuestros días. Regresándonos al ejemplo de la letra A, nosotros entendemos el símbolo y cuando vemos una letra A, automáticamente sabemos lo que significa. Asimismo, si nosotros agregamos una letra S, por ejemplo, antes de la letra A, estaríamos formando la sílaba SA, que se lee sa. Y así sucesivamente con C, si, so, su. En este margen de ideas ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo, toda vez que tenemos codificado el significado de estos dos símbolos juntos. Y ya por último, al juntar esta sílaba con otro conjunto de letras o con otro conjunto de sílabas, podemos comenzar a formar palabras. Es decir, si agregamos una sílaba conformada por el grupo de letras constituido por B, O y R, que se lee bor, entonces estaremos formando la palabra sabor. Y es así que este conjunto de signos, de 5 signos para ser concretos, van a formar una palabra que automáticamente nosotros, al verla, estaremos traduciendo desde el punto de vista de la semiótica, tras codificar el significado que nosotros le estamos dando a dichos símbolos o a dichas letras. Y podemos así entender que la palabra sabor hace referencia a una cualidad que tienen ciertos objetos en el mundo material de ser percibidos a través del sentido del gusto. Para esta actividad vamos a realizar un mapa conceptual. La actividad consiste en realizar un mapa sobre los elementos fundamentales de la semiótica jurídica, la cual te permitirá identificar la aplicación de dicha disciplina en el lenguaje jurídico. Para su elaboración utilizarás el material de apoyo proporcionado en el área de consulta, tomando en cuenta que para que se considere completa esta actividad es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Nuevamente, como hemos mencionado con antelación, la carátula y asimismo un mapa conceptual. En este mapa conceptual tendremos que establecer por lo menos la definición de la semiótica jurídica, del lenguaje jurídico y la realidad, la semiótica jurídica en el estudio y la aplicación del derecho, las funciones del lenguaje y la comprensión del lenguaje jurídico. Para concluir la actividad, buscaremos una noticia actual en cualquiera de los periódicos que se encuentran en línea. Es muy importante agregar la noticia en su totalidad y asimismo la referencia. En este margen de ideas vamos a localizar dentro de esta noticia 5 términos que estén mal empleados y tendremos que mencionar en forma de lista por qué consideramos que el término está mal empleado, y asimismo tendremos que aclarar cuál sería el uso correcto. Por ejemplo, vamos a buscar que encontráramos una noticia donde dijera realizó una demanda penal en contra de su esposo por violencia familiar. En este margen de ideas, el término que se está utilizando mal es el de demanda penal, ya que para el caso de la materia penal, el término correcto sería una denuncia. Entonces, en nuestra actividad nosotros vamos a poner la palabra demanda y vamos a decir, primeramente, por qué está mal empleado el término. Y vamos a hacer esta reflexión. En materia penal, el término de la acción es denuncia, no demanda.
Posteriormente, vamos a decir, la forma correcta de emplear el término habría sido: se realizó una denuncia en materia penal, o en caso de que estuviéramos hablando de la materia civil, ahí sí hubiéramos podido utilizar el término de demanda. Por último, te recuerdo que estés al pendiente de los contenidos de avance del proyecto integrador y asimismo de la conferencia de la clase virtual número 2, donde estaremos al pendiente para resolver dudas y aclarar cualquier cuestión sobre la actividad y los avances que estemos teniendo en el curso. Sin más, también te hago la invitación a que participes en el foro de clase en caso de que tengas alguna duda en el desarrollo de tu actividad, y en medida de lo posible y de lo pronto procuraré resolver sus dudas también a través de esta herramienta.